Muy buenos días, tengan todos ustedes. Hoy, 20 de noviembre, celebramos un año más del inicio de la llamada Revolución Mexicana. Seguramente, como a todos nos ha pasado, nuestro primer acercamiento a tal época es como la de cualquier película infantil. Por un lado tenemos a los magnánimos héroes que con altos y nobles ideales se lanzan a la carga contra los terribles y despreciables villanos. En este periodo de nuestra historia, pues parecemos tenerlos muy claros. Por un lado, los siempre insuperables y envidiables Madero, Villa, Pino Suárez, Zapata, los hermanos Magón y algunos más. Por otro lado, el equipo de malvados, con Porfirio Díaz a la cabeza, Limantur, Victoriano Huerta, Bernardo Reyes, Manuel Mondragón, Pablo González y otros tantos, aderezado con un Venustiano Carranza que queda de un lado de la moneda o del otro, según los intereses o ideales del que controla la historia en el momento. En esta ocasión, quiero abordar un poco la revolución de Zapata, con motivo también de, una vez más, recomendarles un libro que recientemente tuve la oportunidad de leer. Se llama Morir de pie, del escritor Pedro J. Fernández. Se trata de una novela histórica, también de carácter bibliográfico, como el del video pasado. Lo recomiendo porque su lectura es bastante amena y son un buen primer acercamiento para las épocas históricas y sus personajes. Creo que para la mayoría de nosotros, principalmente desde las campañas electorales de hace un año, se ha vuelto más que evidente el hecho, o más bien la confirmación, de que los grandes medios de comunicación en forma de televisoras y periódicos se han descarado con sus manipulaciones a un nivel ya bastante cínico. Hasta hace algunos años, a falta de más fuentes, seguían siendo capaces de engañarnos y convencernos de creer sus mentiras. Si tal era el caso ya en el nuevo milenio, es hasta escalofriante el pensar qué tantas mentiras nos hicieron creer durante el siglo pasado, desde sus inicios hasta la propaganda mediática controlada por el PRI y sus secuaces en su apogeo. Tratar de negar tales hechos sería algo bastante temerario. Ahora bien, el siguiente paso no es tampoco algo increíble. Con la historia también se puede mentir y sin duda es algo que se ha hecho mucho. Desde aquella famosa frase de que la historia la escriben los vencedores, hasta aquella de George Orwell de que quien controla el presente controla el pasado y quien controla el pasado controlará el futuro. Por ello la invitación es a leer siempre varias fuentes y ya después con nuestro espíritu crítico acercarnos a la verdad y a la realidad. Un 8 de agosto de 1879 nació Emiliano Zapata en un poblado llamado Anenecuilco, en el estado de Morelos. Tenía tan solo 5 años cuando tomó protesta como presidente por primera vez Porfirio Díaz. Desde su juventud temprana se dio cuenta de la realidad que vivían las personas del pueblo, en su mayoría campesinos humildes, a quienes por la vía legal, muy entre comillas, se les habían arrebatado sus tierras, a pesar de que poseían los títulos de propiedad originales que se remontaban a los primeros años del México independiente o incluso desde la época de la Nueva España. Cada cierto tiempo la gente de Anenecuilco le elegía a un representante para que se acercara al gobernador de turno o a las autoridades municipales o estatales y reclamara la devolución de estas tierras. Por supuesto, ellos sin éxito. Fueron tantos los años, fue tanta la falta de consideración hacia ellos por los hacendados influyentes, fueron varios los que lo intentaron, que la liga se estiró tanto hasta quebrarse. Y a la voz de "yo haré que se las devuelvan", es que Emiliano Zapata dio comienzo a su levantamiento armado en Morelos el 10 de marzo de 1911. En un principio apoyando el movimiento de Francisco I. Madero, proclamado en el Plan de San Luis. Como dato curioso, es muy interesante que la famosa huelga de Cananea en realidad
fue reprimida por los Rangers estadounidenses que tenían la encomienda de proteger y servir a la empresa minera Cananea Consolidated Copper Company, es decir, soldados estadounidenses reprimiendo a trabajadores mexicanos. Recomiendo leer más sobre tal acontecimiento, donde también se terminaron enfrentando los trabajadores mexicanos contra los trabajadores del país del norte. Dejo un link en la descripción para que puedan revisarlo más a detalle. El 19 de mayo de 1911, el ejército zapatista logró tomar Cuautla, como una reminiscencia del fracaso del antiguo general realista Félix María Calleja al sitiar a José María Morelos en esa misma ciudad. 6 días después, a quien Zapata le había tocado tener toda su vida como presidente, Porfirio Díaz, renuncia a su cargo y parte el 31 de mayo al exilio en Europa, del que solo en sus pensamientos podría regresar. Algo bastante interesante es que se suele asociar indistintamente a las revoluciones de Madero y de Zapata y de muchos otros como un solo movimiento, cuando eso es en realidad un error que no nos permite comprender muchas cosas. El 7 de junio de 1911, Madero entraría a la capital justo después de un fuerte terremoto. Ya por entonces Zapata se había empezado a disgustar al ver que aquel se dejaba adular por los antiguos porfiristas. Finalmente logran concretar una reunión en privado el 21 de junio, donde Madero le exige a Zapata el licenciamiento de sus tropas, dando como terminado a su ejército. A lo que Emiliano, por supuesto, se niega rotundamente hasta no ver solucionado el problema agrario, razón existencial de su movimiento. Madero también se niega a ello, pues alega que no puede resolver el problema de inmediato y que necesitaría mucho más tiempo. Como una curiosidad, resulta que los padrinos de boda de Emiliano, que se casó el 20 de agosto de 1911 con Josefa Espejo, fueron precisamente Francisco I. Madero y su esposa Sara. El 6 de noviembre, Madero asume el cargo de presidente de México. Sin embargo, parece no tener la intención de llevar a cabo ningún cambio importante, lo que genera disgusto en gran parte de los revolucionarios. Tal es el caso de Zapata, que tan solo 22 días después firma el Plan de Ayala, mediante el cual desconoce a Francisco Madero como presidente y vuelve a poner como primordial la lucha agraria. Ello con el apoyo de Otilio Montaño, otro importante revolucionario del sur. En dicho plan podemos encontrarnos frases como la siguiente. Es una cita. Teniendo en consideración que el pueblo mexicano, acodillado por don Francisco I. Madero, fue a derramar su sangre para reconquistar sus libertades y reivindicar sus derechos conculcados, y no para que un hombre se adueñara del poder, violando los sagrados principios que juró defender bajo el lema de sufragio efectivo, no reelección, ultrajando la fe, la causa, la justicia y las libertades del pueblo, teniendo en consideración que ese hombre a que nos referimos es don Francisco I. Madero, el mismo que inició la precitada revolución, causando con este hecho reiterados derramamientos de sangre y multiplicadas desgracias a la patria de una manera solapada y ridícula, no teniendo otras miras que satisfacer sus ambiciones personales, sus desmedidos instintos de tirano y su profundo desacato al cumplimiento de las leyes preexistentes emanadas del Código Inmortal, Código de 57, escrito con la sangre de los revolucionarios de Ayutla. En otra parte de este texto dice de esta forma: teniendo en consideración que el sopradicho señor Francisco I. Madero, actual presidente de la República, trata de eludirse del cumplimiento de las promesas que hizo la nación en el plan de San Luis Potosí, ciñendo las precitadas promesas a los convenios de Ciudad Juárez, ya nulificando, persiguiendo y matando
a los elementos revolucionarios que le ayudaron a que ocupara el alto puesto de presidente de la República por medio de sus falsas promesas y numerosas intrigas a la nación. En otra parte del texto podemos encontrar lo siguiente: teniendo en consideración que el tantas veces reconocido Francisco I. Madero ha tratado de ocultar con la fuerza salvaje de las bayonetas, de ahogar en sangre a los pueblos que le piden, solicitan o exigen el cumplimiento de sus promesas, que hizo a la revolución y que él llama bandidos y rebeldes, condenando a una guerra de exterminio sin conceder ni otorgar ninguna de las garantías que prescriben la razón, la justicia y la ley, teniendo en consideración que el presidente de la República, señor don Francisco I. Madero, ha hecho del sufragio efectivo una sangrienta burla al pueblo. Además, ha entrado en contubernio escandaloso con el partido científico, hacendados federales y caciques opresores, enemigos de la revolución proclamada por él, a fin de forjar nuevas cadenas y de separar, de seguir el molde de una nueva dictadura más oprobiosa y más sangrienta que la de Porfirio Díaz, pues ha sido claro y patente que ha vulnerado y ultrajado la soberanía de los estados, conculcando las leyes sin ningún respeto a vidas e intereses. Por estas consideraciones, declaramos al susodicho Francisco I. Madero inepto para realizar las promesas de la revolución de que fue autor, por haber traicionado los principios con los cuales burló la fe del pueblo y pudo haber escalado al poder, incapaz para gobernar por no tener ningún respeto a la ley y a la justicia de los pueblos, y traidor a la patria por estar a sangre y fuego humillando a los mexicanos que desean sus libertades. Y bueno, también en el quinto punto nos encontramos que dice: la Junta Revolucionaria del Estado de Morelos no admitirá transacciones de componendas políticas hasta no conseguir el derrumbamiento de los elementos dictatoriales de Porfirio Díaz y don Francisco I. Madero, pues la nación está cansada de hombres falaces y traidores que hacen promesas de libertadores, solo que llegando al poder se olvidan de ellas y se constituyen en tiranos. Tremendo todo lo que se encuentra en el plan de Ayala, que en realidad fue contra el gobierno de Francisco I. Madero. Durante 1912, el ejército zapatista seguiría combatiendo al ejército federal, solo que esta vez ya no sería el ejército federal de Porfirio Díaz, sino el ejército federal de Madero, comandado en Morelos por Victoriano Huerta y después por Felipe Ángeles. Mientras tanto, la prensa seguía atacando vilmente el movimiento agrario, denominando en tono de burla como el Atila del Sur a su dirigente. A principios de 1913, Madero y su vicepresidente Pino Suárez son asesinados después de la decena trágica, y Victoriano Huerta asume la presidencia del país. En una sucesión de desconocimientos al gobierno federal, Zapata también desconoce a Huerta, quien le solicitaba también el licenciamiento de sus tropas, corroborando en el corto plazo que la historia le gusta repetirse. El 21 de abril de 1914, fuerzas militares estadounidenses tomaron el puerto de Veracruz bajo pretexto de que era consecuencia del conocido como incidente de Tampico. Otro punto bastante interesante de esa época, también dejo un link sobre ello en la descripción, pero la razón detrás era el desconocimiento de Estados Unidos al gobierno de Huerta y su apoyo a Venustiano Carranza, a quien de hecho le fue otorgado el estado de Veracruz después de dicha ocupación. El 15 de junio, Victoriano Huerta renuncia a la presidencia y sale del país. Con esto, Carranza intentó hacerse con el control
y convocó a una convención en la que Zapata ni siquiera estuvo contemplado. Pero inmersos todos en un ambiente de hostilidad típico de la lucha armada, Carranza mismo se ausentó y los villistas se hicieron con el control de la convención, designando a un nuevo presidente de México, uno más, Eulalio Gutiérrez Ortiz, desconociendo el gobierno carrancista. El 4 de diciembre, Villa y Zapata se encuentran por primera vez y firman el Pacto de Xochimilco, en el que se comprometen a apoyarse mutuamente. 2 días después, entran triunfales a la Ciudad de México y ocupan el Palacio Nacional. Durante 1915, Zapata y su gente intentarían construir su utopía, estableciéndose en un poblado llamado Tlaltizapán, formando una comunidad como la que habían soñado, donde podían trabajar sus propias tierras y vivir en armonía. Sin embargo, este ideal agrario no duró mucho, y en 1916 fueron atacados por las tropas carrancistas y tuvieron que abandonar el poblado y el sueño. El 1 de mayo de 1917, Venustiano Carranza toma posesión como presidente de México, y 2 tragedias más le sucedieron a nuestro protagonista. Su antiguo camarada y aliado, Otilio Montaño, fue acusado de ser el autor intelectual de un complot para asesinarlo a Zapata, y por ello fue fusilado. Además, su querido hermano Femio Zapata también fue asesinado esta vez por un malentendido. Entre las enfermedades, como la influencia española y los constantes ataques de Pablo González en Morelos, el ejército zapatista comenzó a mermar. En 1919, la tragedia final se acercaba, y en búsqueda de apoyo, Zapata comenzó a intercambiar cartas con Jesús Guajardo, con la creencia de que le había dado la espalda al general carrancista Pablo González. El 10 de abril, Emiliano cae en la trampa de Guajardo al acudir a un encuentro en la hacienda de Chinameca y es asesinado, llegando a su fin el legado terrenal del caudillo del sur. En esta conmemoración del elegido como inicio de la Revolución Mexicana, además de disfrutar el puente del fin de semana pasado, observar los desfiles en el centro de las ciudades y ver los disfraces en las escuelas, es un buen momento para seguir aprendiendo sobre nuestra historia, y principalmente para no repetir los errores de la historia de bronce que tanto daño han hecho a nuestro país. Así que tal vez si Zapata pudiera ver hoy en día la inmediata asociación que se le realiza al lado de Madero, tal vez al menos se desmayaría de la impresión. También es bueno replantearse si realmente esta revolución o suma de movimientos tuvo realmente éxito, y principalmente si en realidad representaba nobles ideales como se presume, y no en realidad fue una maquinación más de poderes extranjeros. Por no dejar, recomiendo echarle un vistazo al libro. Estoy empezando con recomendaciones amenas, como la novela histórica, pero posteriormente nos planteamos recomendar libros mucho más rigurosos. Como siempre, que tengan un excelente día y bueno, no olviden suscribirse al canal. Hasta la próxima.